Buenos días, queridos alumnos, les saluda Miss Zuli. El tema del día de hoy es triángulos. Muy bien, ¿qué será un triángulo? Vamos a ver. Es un polígono determinado por tres segmentos de recta que se intersectan dos a dos, ¿ya? Entonces vamos a ver. Triangulito, ya saben, segmentos, ¿ya? Triángulo ABC. Vamos a reconocer cada uno de sus elementos. En este caso, ¿quiénes son los vértices? Sería A, B y C. ¿Quién serían los lados? Sería el lado AB, el lado BC y el lado AC. Los ángulos internos serían alfa, beta y teta. Ángulos externos, que están fuera, sería X, Y y Z, ¿verdad? Entonces, y el perímetro, que sería todo el lado AB más BC más AC, ¿verdad? Entonces, ya está. Vamos a ir viendo sus propiedades. Una de ellas es la suma de ángulos internos. ¿Qué sucede cuando tengo la suma de ángulos internos? La suma de ángulos internos, su medida será igual a 180. Entonces, al sumar alfa más beta más teta, sería igual a 180. Entonces, acá hay un ejemplo. Sumo todos sus ángulos, porque son internos todos. Entonces, y lo voy a igualar a 180. En este caso tengo 2x más 54 más x es igual a 180. Sumo 2x más x, 3x. Este 54 va a pasar a restar, cuyo valor es 126 y luego divido. Ya vamos a ir viendo ejercicios más sencillitos también más adelante. ¿Ya? Continuamos. Otra propiedad, segunda, suma de ángulos externos en este caso es... ¿Cuánto será la suma de ángulos externos? Es 360. ¿Siempre mi? Sí, son propiedades ya planteadas, fundamentadas, ¿ya? Entonces, 3. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes, en este caso, ¿ya? Entonces, sería, por ejemplo, Z, para yo hallar Z, ¿quién es? Alfa más beta. Si yo quiero hallar X, ¿quién es? ¿A quién debo sumar? A beta más teta. Si yo quiero hallar a Y, ¿a quién debo sumar? A alfa más teta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Vamos a practicar. Esto lo observamos en la página 106, ¿ya? Pero préstame atención. Yo quiero que tú prestando atención vas a poder desarrollar cualquier ejercicio que se te presente. Por eso préstame atención acá. ¿Ya? Entonces vamos a darle solución. Vamos a sumar, porque en este caso son ángulos internos. ¿Sí? Vamos a sumar a 40 más 50 y más alfa. ¿Y a quién lo vamos a igualar? A 180, ¿verdad? Sumo acá, que sería 40 más 50 es 90. Bajo el alfa. Cuando no hay signo, ¿qué te he dicho? Que es más, ¿verdad? ¿Y cómo va a pasar entonces? A restar. Alfa es igual a 180 menos 90. Entonces, alfa, ¿a cuánto va a ser igual? 180 menos 90, 90. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Continuamos. Siguiente ejercicio. De igual forma, todos están dentro, ¿verdad? Son ángulos internos de este triangulito. Y si son ángulos internos, la suma, ¿cuánto equivale? A 180. Entonces voy a sumar 20 más 130 más teta y lo voy a igualar a 180. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Vamos a sumar ahora 20 más 130. ¿Cuánto es 20 más 130? 150. Ya te he dicho y te vuelvo a indicar y siempre te lo voy a repetir. Cuando no hay signo, ¿qué signo es? Positivo. Entonces, ¿cómo va a pasar? Con signo cambiado, que sería menos. Ahora resto, ¿cuánto es? 30. ¿Ya? Hay que tener cuidado en eso. Siguiente, siguen siendo mis ángulos internos, entonces aprovecha los ejercicios y súmalos. ¿Y a cuánto lo vas a igualar? Suma, suma y lo vas a igualar a 180. Ya sabes, la suma de los ángulos internos de un triángulo
la suma es igual a 180. Siempre sí. Entonces sumamos acá 150 más 10, 160 más alfa es igual a 180. Cuando no hay signo es más, por lo tanto va a pasar a restar. Alfa, entonces resto, alfa es igual a 20. ¿Ya? Continuamos. En este caso, el ejercicio 4. A ver, vamos a ir viendo. Igual, son ángulos internos, pero acá no hay nada. Ah, acá hay un detalle. Cuando hay un cuadradito, ¿qué ángulo es? Ángulo de 90. Ya está, 90 grados, ¿verdad? Entonces, continuamos. Entonces, y es la suma de los ángulos internos. ¿A cuánto es igual? A 180. Igualito. Entonces tengo 50 más 2x más 90 es igual a 180. Ahora, 140 más 2x es igual a 180. 180, cuando no hay signo es más, ¿cómo va a pasar? Con menos. 180 menos 140, 40. Luego divido y 40 entre 2 es 20. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Siguiente ejercicio. A ver, en el caso cuando son ángulos externos, en este caso todos son externos, ¿cuánto he dicho que es la suma? 360, muy bien. Y si es 360 voy a sumar a cada uno de ellos y lo voy a igualar a 360. Entonces tengo x más 60 más x más 40 más x más 80 es igual a 360. Entonces ahora sumo. X más X más X, 3X. 60 más 40, 100 más 80, 180. ¿Cómo va a pasar al otro lado? A restar. ¿Ya? Entonces sería 3X igual 360 menos 180, 180, ¿verdad? Entonces X es igual a 60. ¿Verdad? Ya está. Continuamos. Acá. Ellos serían ángulos externos, ¿verdad? Igual, la suma, ¿cuánto lo debo igualar? A 360. Muy bien, ahí está. Sumo, sumo y sumo. Entonces voy a tener ahí 3x más 40, ¿no? Acá sería 3x más 15 y 4x más 15. Entonces voy a sumar ahora. 3x más 3x, 6. Más 4x, 10x. Ahora los números 40 más 15, 55, más 15 sería 70. Este es más 70, ¿cómo va a pasar al otro lado? A restar, ¿verdad? Entonces te queda 10x es igual a 290. Ahora divide. X es igual a 29. ¿Ya? Ahí. Continuamos acá. En este caso, a ver, vamos a... Acá sí hay que tener cuidado, ¿ya? En este caso, vamos a ir ahí. ¿Cuánto será el ángulo? Yo necesito saber mi triángulo. ¿Qué valores o qué ángulos? La medida de cada ángulo. En este caso me falta este angulito, ¿verdad? Si me falta este angulito, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir, todo esto que es ángulo llano, ¿verdad? Todo es ángulo llano. Todo debe sumar ¿cuánto? 180. ¿Cuánto tiene? 100. ¿Cuánto te falta? 80. Porque sería 180 menos 100. Sería 180 menos 100 que ya tienes, 80. Vuelvo a repetir. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Voy a borrar acá. Ya. Borro. Ya está. Acá. Todo esto, ¿qué clase de ángulo es? Ángulo llano, ¿verdad? Y si es ángulo llano, la suma total es 180. Y si es 180, yo necesito saber este angulito. Entonces, si ya tengo 100, porque 50 más 50 es 100, entonces yo digo 180. ¿Ya? Voy a ir por acá. 180 menos 100 que tengo. ¿Por qué 100? Porque 50 más 50 es 100. ¿Cuánto es esto? 80.
Perfecto, ya está. Entonces, este angulito que me faltaba de mi triángulo sería 80. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los ángulos internos en el caso de mi triángulo? Porque yo necesito saber los ángulos internos de mi triángulo. Es 3x, es 2x y es 80. 80 es parte de mi triángulo, ¿eh? Ya está. Entonces sumo a ellos, los tres, porque son ángulos internos, y lo igualo a ¿cuánto? A 180, ¿verdad? Ya está. Entonces, acá, en este caso, sumo 3x más 2x, ¿cuánto es? 5x, ¿verdad? Ya está. Entonces, continúo. Cuando hay signo más, ¿cómo va a pasar? Con menos. 5x es igual a 100, por lo tanto, x es igual a 20. ¿Ya? Continuamos en este caso. Ya, acá estamos. ¿Por qué he colocado 80 acá? Entonces, ¿por qué? Porque la suma de mis dos ángulos internos, este es externo, para este triangulito, ¿ya? Mejor lo dibujo por acá. Solo dibujo el triangulito que está afuera, ¿ya? Ojo, estoy graficando este triangulito, ¿ya? A la suma de mis dos ángulos internos es mi externo del. A ver acá. ¿Ya? Este angulito externo que ustedes observan acá, en este caso que yo he puesto 80. ¿Por qué he puesto 80? Porque este angulito externo va a ser igual a la suma de ellos dos. ¿Sí? Ahora, 50 más 30, ¿cuánto es? 80. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ya está. Entonces, ahora me olvido de este triángulo. ¿En quién solamente me voy a concentrar? En este triángulo grande, donde está mi incógnita, que es teta, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ahora en mi triángulo grande, 70 más teta más 80. Solo en mi triángulo. Yo necesitaba hallar este angulito para saber los ángulos, los tres ángulos internos de mi triángulo grande. ¿Ya? Entonces ahora sumo 70 más 80 más teta es igual a 180. 80 más 70, ¿cuánto es? 150. Va a pasar a restar, teta es igual a 30. ¿Ya? Siguiente ejercicio, acá. Ya está. Vuelvo acá, a ver, miren. A ver, vamos a ver, cambiamos de color. Acá. A la suma de mis ángulos internos, igual que la anterior, es él, ¿verdad? Solo en mi triangulito. Entonces, ahora ya sé cuánto vale mi ángulo, cuánto vale este angulito y cuánto vale este angulito. Ahora, solo me concentro en el triángulo grande. La suma, ¿cuánto es? 180. Entonces, sumo acá, ¿cuánto es? 130 más 30, 160. Cuando no hay signo, es signo positivo. ¿Cómo va a pasar? Con signo cambiado. Alfa es igual a 20. Ya está. Ya saben aquí el link, chicos. La tarea, no se olviden de desarrollar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Eso sería todo. Gracias.